¿Qué características generales tiene la hacienda colonial? Ya, primero que todo, tenemos que entender que una hacienda son grandes extensiones agrícolas, ¿ya? Que en una primera instancia, recuerden que estas extensiones de tierra se les entregó a los españoles en función de premio o recompensa por los aportes que ellos hicieron a la conquista de estos nuevos territorios, ¿ya? Entonces, en el caso de Chile, como no había grandes cantidades de oro para entregarle a los españoles que vinieron acá a colaborar con el proceso de conquista, se les recompensaba con vastas extensiones de tierras, ¿ya? Y llegó un momento en que la producción agrícola y ganadera se hizo prioridad, ¿ya? Se sustentó la economía de América en la producción agrícola y ganadera. Recuerden que en el caso particular de Chile, lo que le dio bastante auge, ustedes saben que el valor más preciado de Chile, económicamente hablando, son sus recursos naturales, son lo que producen sus tierras, ya sea tanto en la producción agrícola como en la producción ganadera. Y se fueron dando un sinnúmero de situaciones económicas que demandaron de estos productos por parte de zonas del Perú y zonas de Bolivia, ¿ya? Que en ese momento pertenecían al Virreinato del Perú. Bueno, Chile igual pertenecía al Virreinato del Perú, pero en categoría de Capitanía General. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Se empezaban a necesitar, como ya les señalé anteriormente, muchos productos de carácter agrícola para faenas mineras, ¿ya? Sobre todo lo que provenía de lo que era la producción de velas, producción de utensilios para poder transportar el material minero, y después, posteriormente, con el terremoto del Perú, se hizo imperante el abastecimiento de productos agrícolas para sustentar la alimentación de la población. ¿Ya? Y al mismo tiempo, estas ciudades, las ciudades que hablamos en una primera instancia que se fueron fundando, tanto aquellas ciudades ubicadas en el virreinato como en las capitales de las gobernaciones generales, fueron creciendo. Y al haber estas ciudades, existe también una mayor demanda por productos de orden agrícola, ¿ya? Los productos se elaboraban en la hacienda, pero eran trasladados a las ciudades, ¿ya? Porque también había demanda de alimentos, de derivados del ganado, de productos lácteos, de producción de, necesitaban el algodón y la lana para desarrollar ciertas faenas, ¿ya? Y a partir del siglo XVII ya pasan a llamarse literalmente haciendas, ¿ya? Aquellas que tuvieran la mayor cantidad de tierras y tuvieron una alta producción tanto agrícola como ganadera van a tener el nombre de haciendas. Y estas haciendas eran prácticamente mini ciudades, ¿ya? Que eran capaces de sustentarse por sí mismas, ¿ya? Todo lo que había en la hacienda, ellos no tenían necesidad de salir a ninguna parte a comprar o a conseguir algo. Todos los productos que necesitaban para desarrollar la vida estaban ahí, dentro de la hacienda, dentro de esas vastas extensiones de tierra. Ellos podían, tenían productos agrícolas, tenían productos ganaderos y tenían también productos de artesanales, ¿ya? Como son los telares, como son la alfarería, entre otros, ¿ya? Entonces, esto fue consolidando el mundo de la hacienda dentro de la colonia, ¿ya? Y llegó un momento ya que en el siglo XVIII gran parte de la riqueza se concentraba en la tierra, ¿ya? Los grandes hacendados eran los que iban a tener el poder económico dentro de esta configuración socioeconómica, ¿ya? Entonces, en forma resumida, ¿qué podemos decir? Estas eran unidades territoriales extensas, autosuficientes. O sea, todo lo que yo necesito lo voy a encontrar dentro de la hacienda. No es necesario que salga a algún otro lugar o que tenga que desplazarme a alguna ciudad o un pueblo más cercano para conseguir algo. Todo lo voy a encontrar en lo básico para poder subsistir, va a estar dentro de la hacienda, ¿ya? Se van a caracterizar por la producción agrícola y producción ganadera. Hay una estructura jerárquica bastante
ordenada y estructurada, como lo pudimos ver cuando vimos también la estructura social que hay en la colonia, ¿ya? El principal dueño o el que da las órdenes va a ser el hacendado o el patrón, ¿ya? ¿Y quiénes van a ser estos hacendados y estos patrones? Principalmente van a ser los criollos. Recuerden que los criollos son descendientes de españoles, pero nacen en territorio americano, ¿ya? Provienen de padre y madre español nacido en España, ¿ya? Pero en su lugar de nacimiento son territorios americanos. Entonces tienen como otra categoría, los criollos no tienen acceso a puestos públicos, no tienen acceso a cargos. Sí tienen acceso a ser los grandes hacendados y, entre comillas, los que van a tener el manejo económico, porque la producción agrícola y ganadera es la que va a dar los recursos. Ya van a llegar momentos en que los criollos incluso van a tener más bienes, propiedades y recursos que los mismos peninsulares, ¿ya? Otros hacendados importantes o patrones importantes va a ser la iglesia. ¿Por qué va a ser la iglesia? Porque dentro de estos contextos, mucha gente al fallecer heredaba todas sus propiedades o traspasaba todas sus propiedades a la iglesia, ¿ya? Y recuerden que la iglesia, aparte de su proceso de evangelización, se podría decir que dentro de la iglesia estaba consolidado todo lo que era el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos también se dedicaban mucho a estudiar, ¿ya? Podemos decir que las haciendas administradas por la comunidad de los jesuitas tenían la mejor tecnología agrícola de la época, tenían los mejores productos, tenían los mejores canales de regadíos, porque ellos ya aplicaban temáticas agrícolas, temáticas de ingeniería para los sistemas de riego. Ellos ya tenían mucha tecnología y que la aplicaban porque eran muy estudiosos y siempre andaban analizando cosas, entonces tenían las mejores producciones y iban a estar en esta hacienda de carácter jesuita. Es tan grande el auge de las haciendas administradas por los jesuitas que en un momento se convierten en modelos para las otras haciendas y sacar ideas para tener una buena producción agrícola y ganadera, ¿ya? Y aparte también de estas iglesias, en este sistema de haciendas, estas iglesias también contribuían a lo que era el proceso de evangelización, que es una de sus tareas principales, y también fomentar la educación, ¿ya? Porque dentro de las haciendas jesuitas había presencia de escuelas en las que se le enseñaba a leer y escribir a los niños, ¿ya? Y como ya les señalé también anteriormente, en este contexto de hacienda vamos a tener a los peones, los inquilinos y los medieros, ¿ya? Recuerden que los peones son aquellos que se trasladan de una hacienda a otro en función de la demanda de trabajo que hay en cada una de las haciendas y dependiendo de los ciclos agrícolas, donde hay una mayor necesidad de trabajadores, ¿ya? Pero estos peones también va a generar un sinnúmero de problemas sociales debido a que como ellos estaban en la hacienda por tiempos reducidos de 3 meses, se daban situaciones donde después que se iban los peones, terminaba el ciclo, quedaban muchas mujeres embarazadas y de papás desconocidos y que que quizás a lo mejor nunca más volvían a ver, ¿ya? Entonces había mucha numeración de número de niños nacidos que no tenían papá, ¿ya? También tenemos la estructura de los inquilinos, que como ya les señalé anteriormente, tenían un lugar donde vivir dentro de la hacienda, con sus familias, un pequeño pedacito para tener su huerta, ¿ya? Y todo eso ellos lo pagaban a través de mano de obra en faenas agrícolas para los varones y en labores domésticas para las mujeres, ¿ya? Y los medieros eran los que hacían un trato con el patrono, con el hacendado, y este les asignaba un terreno en el cual ellos podían trabajar e invertir y hacer lo que ellos desearan con siempre y cuando le entregaran la mitad de la producción al hacendado. Ese era el trato que tenían.